La paz de Cristo esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra de Dios. La idolatría o confianza en Cristo Jesús. Vamos a mirar cómo la idolatría tiene que ver con poner la confianza en el mundo y no en Cristo. O uno o otro. No podemos tener las dos cosas. Vamos a la lectura en relación a la idolatría, cómo no nos conviene la idolatría. Vamos a mirar en Salmos 78, 17 y 18. Dice, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. En Salmos 78, 21 y 22 dice, por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Estamos hablando del antiguo pacto. Cuando el pueblo de Israel iba a Dios, los había sacado de la esclavitud de los egipcios y venían atravesando el desierto en camino a la tierra prometida, que es una sombra, una señal, una metáfora para nosotros de cómo Dios nos saca de la esclavitud del pecado, haciéndonos hijos de Dios para que nosotros tengamos nuestra confianza en Cristo Jesús y no en las cosas de este mundo, ¿verdad? Entonces estas personas, nosotros debemos de estar contentos con nuestro trabajo, sea el que sea. Debemos de estar contentos con lo que comemos, sea lo que sea, ¿verdad? Dios provee. En el Salmo, aquí hablando acerca de cómo el pueblo de Israel había sido castigado precisamente por no haber confiado en él. En el 78, del 29 al 35, comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. Ellos querían comer carne porque venían comiendo maná por el desierto, que es una metáfora para nosotros, que es comer el cuerpo y la sangre de Cristo, la palabra de Dios, sobre todo el Evangelio, ¿verdad? De que nosotros estamos completos, es suficiente, no necesitamos más. Ya en relación a las cosas de la carne, Dios sabe que nosotros necesitamos esas cosas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo, no habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió a sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. En Lucas 12, del 15 al 21, déjeme ir primero a 1 de Corintios 10, 6 al 14, en donde Pablo enseña a la iglesia cómo Dios nos muestra a través de las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento para que nosotros no hagamos lo mismo. Dice, mas estas cosas sucedieron, hablando Pablo, escribiendo Pablo a los Corintios, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sean idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, es una metáfora en relación a los demonios, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ya sabemos quién es. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados
más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Primera de Corintios 10, del 6 al 14. Y les dijo en Lucas 12, del 15 a 21, hablando Jesús, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, para trabajar para el reino de Dios. Salmo 119:36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Proverbios 28:16. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Proverbios 28:22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza, la falta de Cristo. En Lucas 16:14, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de Jesús, de él. En Primera de Corintios, Pablo escribiendo, en 5, en el versículo 11, dice, más bien les escribí que no se junten, obviamente a la iglesia, no se junten con ninguno que, llamándose hermano, llamándose cristiano, fuera fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con el tal ni aun comas. No comas con esas personas que se dicen cristianos, que se dicen hermanos y en realidad son esclavos del pecado, no se han arrepentido. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Una persona que ama el dinero, que ama las cosas de este mundo, no ama a Cristo. No ama a Cristo. Colosenses 3:5. Hagan morir, pues, lo terrenal. Pablo a la iglesia de los colosenses. Hagan morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahí está lo que es la idolatría, el amor al dinero, la avaricia. Filipenses 4, del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, el apóstol Pablo, siempre de repente iba a algún lugar. Había una iglesia que siempre le estaba dando dinero para sus gastos. Entonces, por ejemplo, llegaba a una iglesia, hacía una colecta, pero no para él, ah, sino para el pueblo, para las personas que estaban en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, inclusive a Pablo lo habían acusado de que él se quería aprovechar de los corintios, que él no era apóstol, que nomás les quería quitar el dinero. Y de hecho Pablo no tomó ningún cinco del dinero que pusieron los corintios, ¿verdad? Entonces, aunque Pablo dice
que si una persona está predicando el evangelio, está compartiendo la palabra de Dios, esa persona merece y debe de comer. O sea, si él está compartiendo lo espiritual, las personas que se están alimentando de la palabra de Dios, es un mandato de Dios, deben de ayudar a esas personas, para que coman, no para que se enriquezcan, no, no, sino para que coman, ¿verdad? Para sus gastos. Y obviamente esas personas no deben de vivir de una manera extravagante, ¿verdad? Ese es el mandato de Dios. Entonces, no es pecado el que Dios sabe que tenemos necesidad de comer pan, de vestirnos, ¿verdad? El problema es de que no nos enfoquemos en tener más de lo que nosotros ya tenemos, ¿verdad? Termino con Hebreos 13:15. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, Cristo Jesús, Dios, no te desampararé ni te dejaré. Ok, eso es una promesa del Señor. Cuando nosotros ponemos la confianza en Cristo Jesús, nada nos falta. Dentro de las cosas que necesitamos, ¿verdad? Entonces, hagan esto y van a ver cómo el Señor los bendice grandemente espiritualmente, que tiene mucho más valor lo espiritual que lo material. ¿Ok? La paz de Cristo estén con todos ustedes.